Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Tenemos con nosotros a Marco Antonio León, quien fue un destacado alumno de la Universidad Católica de Chile, tanto en la licenciatura en Historia como en el doctorado en Historia. Marco ha escrito numerosos artículos de su especialidad en revistas historiográficas, tanto en nuestro país como en otros países, y también tiene numerosos libros de historia social, historia cultural, historia de temas bastante originales que son propios de la renovación historiográfica que hubo en el siglo XX. Marco es profesor titular de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad del Biobío, y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros para conversar sobre este libro, Fragmentos del Pasado, que tiene un título, Ensayos y Estudios para una Historia Sociocultural del Chile Republicano, 1750-1960. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bien, y bueno, agradecido obviamente por la oportunidad de poder compartir el trabajo y las ideas del libro que tú acabas de presentar. Oye, te aprovecho de decir que lo pasé muy bien leyendo tu libro. Tú, como sabes, yo me dedico a la historia política más tradicional, y esa es mi área. Los temas tuyos son distintos, pero lo pasé muy bien. Es un libro que realmente lo puede leer cualquier persona que le guste la historia. Y cuéntame cómo nació la idea de hacer este libro, de agrupar distintos artículos que tú habías publicado a lo largo de los años. Claro, mira, por una parte, había una necesidad práctica, que era el hecho de que algunos estudiantes me pedían algunas copias de algunos trabajos, de algunos artículos puntualmente, que están publicados en una época pre-PDF, todavía no tan virtualizada, fundamentalmente en los años 90, y que no eran fáciles, obviamente, de ubicar. Yo mismo también tenía la inquietud hace bastante tiempo de poder, en el fondo, entregar la mayoría de estos artículos a un público también más amplio, no solamente pensando en los estudiantes, en el entendido que yo he concebido siempre la necesidad de que la disciplina histórica pueda tener un punto de llegada más allá de un grupo muy específico de especialistas. Creo que, en el fondo, de alguna manera, lograr no sé si el término quizás sea el más adecuado, pero una masificación, una generalización de la disciplina, no la desvirtúa, no le quita el carácter de rigor que debe tener, ni menos, por supuesto, la confrontación de ideas, la problematización de temas y, por supuesto, también la mirada crítica hacia las fuentes, los materiales o los documentos que tenemos para acceder a la reconstrucción del pasado. Entonces, a mí me interesaba fundamentalmente, yo diría dos cosas. Por una parte, mostrar, obviamente, una trayectoria, mostrar un trabajo y mostrar cómo ese trabajo, además, es un trabajo que está en permanente construcción. Normalmente cuando uno lee un libro, una compilación de artículos o incluso una monografía, uno cree que ya es el trabajo acabado definitivo en el fondo de la persona que lo está presentando. Y a mí también me interesaba mostrar a lo largo del libro que uno también se va perfeccionando. Uno puede ver en los primeros trabajos, que son más antiguos cronológicamente,
que quizás hay más ingenuidad, hay más simplicidad al momento de exponer algunas ideas, en cambio los trabajos finales muestran ya más madurez, más complejidad, que es lo que uno va adquiriendo con el tiempo. Entonces, de alguna manera también a mí me interesaba mostrar eso, que el trabajo de uno es un trabajo en permanente elaboración y que también muestra madurez, que no es un trabajo definitivo. Lo que yo escribí hace 20 años, por supuesto me hago cargo de eso, pero obviamente yo no soy la misma persona que hace 20 años, y mi trabajo tampoco. Antes de entrar en el contenido mismo del libro, me gustaría si le puede explicar a los auditores cuál es el tipo de historia que tú haces. Pues yo le llamo historia social, historia cultural, historia de los marginados, historia de los presos, de los delincuentes, que en alguna medida nace al alero de la renovación historiográfica de los anales y de otras corrientes del siglo XX. La gente puede estar más familiarizada con la historia política. ¿Cómo nos explicarías brevemente el tipo de historia que tú realizas y que tú muestras en este libro? A ver, lo que yo hago es un cruce de una historia social y de una historia cultural, lo que se entiende, aunque parezca muy obvio, como una historia sociocultural, que en el fondo lo que hace es entender las dinámicas, los procesos, los problemas que tienen las sociedades a lo largo del tiempo, que por supuesto son una eterna confrontación de elementos, de situaciones que permanecen, pero fundamentalmente de cambio. Entendiendo que esas sociedades, que esos individuos, que esos grupos, que esos colectivos más amplios, se mueven en función también de una dinámica cultural. Una cultura que yo no entiendo solamente en una dimensión material, sino fundamentalmente en una dimensión simbólica y que está presente en la cotidianidad, que define nuestras creencias, nuestros sentidos comunes, nuestras supersticiones, nuestros prejuicios. Y que eso también es necesario de demostrar y de poder desarrollar puntualmente a lo largo de la historia chilena, como un complemento, por supuesto, a otras dimensiones de la historia, entre ellos la historia política, la historia económica, que por supuesto se entrelazan con este aspecto. Ahora, ¿por qué me interesa esta dimensión sociocultural? Porque desde mi punto de vista, dicha dimensión te ayuda, y esta es una percepción absolutamente personal, te ayuda quizás a captar con más complejidad los cambios, las permanencias, como acabo de mencionar, pero también las ambigüedades, las contradicciones, que son parte de la naturaleza humana. Muchas veces hay dimensiones interpretativas en la historiografía que tienden como a racionalizar, a darle una línea, un sentido a situaciones humanas que están definidas más bien por lo contrario, por lo ambiguo, como acabo de decir, por lo contradictorio, por las cosas a media, por los errores, por lo que no es necesariamente lógico. Y yo creo que eso también es necesario de ser rescatado, de ser expuesto y de ser colocado en circulación para que otras personas lo conozcan y entiendan que la historia también tiene que dar cuenta de eso. Uno de los temas que tú intentas rescatar y está en uno de tus 3 ensayos iniciales del libro es la relación historia y literatura. Y ahí me llamó la atención por qué ha estado separada la historia de la literatura, por una parte, y por qué tú reivindicas la necesidad de vinculación entre la historia y la literatura. Bueno, a ver, hay que partir diciendo que esa es una situación que por suerte hoy día se ha ido superando. Cuando yo escribí ese texto, es un texto, claro, de inicio de los 90, en donde el panorama era un poco distinto. Ahora, debo decirlo, es un poco distinto a nivel más internacional. Acá en Chile todavía cuesta un poco salirnos de eso. ¿Y por qué ocurre? A ver, desde mi punto de vista pasa por lo siguiente. La historiografía, el discurso escrito de los historiadores, como lo entendemos nosotros, con esta impronta científica, es una construcción del siglo XIX. No es que la historia o que la historiografía como tal nazca en el siglo XIX, pero desde el siglo XIX en adelante busca tener en el fondo esta impronta científica o esta pretensión de cientificidad, como yo digo. Eso hace que, por supuesto, al tratar de transformar a la historia en una ciencia, se deje a un lado aquellos elementos que no se consideran objetivos, científicos, empíricamente verificables. Entre ellos, por ejemplo, aspectos relacionados con la ficción.
aspectos relacionados más bien muchas veces con la retórica o con la estética, en lo cual entra la literatura en la novela. De una manera muy, muy amplia. Y dentro de la literatura, claro, tú puedes considerar la novela, puedes considerar la poesía, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso genera, obviamente, una división que, aunque la historiografía le ha costado y le cuesta muchas veces asumir, incluso en el siglo XX ya, con todo el cuestionamiento que ha existido del positivismo, así toda la disciplina nuestra tiene todavía un componente positivista que muchas veces no es declarado explícitamente porque suena mal. O sea, el positivismo ha sido demonizado. Yo creo que tiene también algunas virtudes, entre ellas mostrarte un espíritu crítico muchas veces con el material documental. Yo creo que se opina y se interpreta mucho sobre el positivista y no se lee a los positivistas. Por lo mismo, dentro de esa pretensión todavía de cientificidad que tiene la historiografía ya en el siglo XX y a comienzos del XXI, aún la literatura le parece como algo etéreo, de ficción, como algo que más bien responde casi al capricho personal del autor o la autora que está escribiendo. Ahora, en tu caso personal, la reflexión teórica la lleva en la práctica. Porque, por ejemplo, el artículo sobre los conventillos está basado fundamentalmente en fuentes literarias de autores como Nicomés Guzmán, Alberto Romero, Sepúlveda Leighton, José Santo González Vera, claro. Manuel Roja, y tú tratas de describir ahí esa pequeña ciudad de los pobres que son los conventillos de una manera bastante, yo diría, fiel a lo que eran, pero a partir de textos literarios. Exactamente, porque, a ver, yo lo que quise hacer con ese artículo era de alguna manera llevar, a aterrizar, bajar o hacer descender un poco la teorización que hice, digamos, en el primer texto de la relación entre historia y literatura, para mostrar que esto era posible de hacer y era posible de hacer acá en Chile. Con todas las precariedades, insisto, que implicaba hacer esto en los 90, digamos, donde tú no tenías textos digitalizados, no existía memoria chilena, no era algo que tú podías bajar en un segundo, mirarlo en tu teléfono, o sea, eso era imposible. Pero sí creía que la manera de poder penetrar en la cotidianidad de ciertos ambientes era a través de la literatura, especialmente de esta literatura que tenía la particularidad de tener en el fondo una dimensión bastante testimonial, a diferencia de muchas otras fuentes con las cuales se reconstruía el conventillo, en las cuales normalmente siempre es una mirada externa de alguien que visita un conventillo en un determinado momento, un periodista, alguien que hace un informe sanitario, etcétera, en donde, claro, tú puedes ver algunas cosas que coinciden, pero lo que no tenía, en el fondo, era la cotidianidad del conventillo, reconstruida por quienes en algún momento también habían tenido que pasar por un conventillo. Como era el caso de muchos de estos autores, digamos, que no vienen de una cuna noble, aristocrática, oligarca, sino más bien vienen de sectores populares urbanos, digamos, y ellos saben en el fondo lo que están narrando. Si bien en la novela, por supuesto, hay situaciones y personajes de ficción, esa ficción tiene un anclaje en la realidad que a mí me parecía interesante de poder ocupar. Y como señalé, eso ha sido una situación que, por supuesto, con las décadas ha ido cambiando y uno encuentra hoy día teorizaciones interesantes de la relación y de la necesidad que tienen los historiadores de trabajar novelas, poesías u otro tipo de género, también como una fuente historiográfica, que no es algo negado, sino que es algo también necesario. Y que no hay que ser posmoderno para usarlo, ¿no? Estamos conversando con Marco Antonio León sobre su libro Fragmentos del Pasado, profesor de la Universidad del Biobío en la Facultad de Educación y Humanidades. Marco, otra reflexión teórica que tú haces en la primera parte de tu libro es sobre el tema del poder, las prisiones, los presos, y ahí utilizas dos grandes marcos teóricos, lo que sería la Escuela de Frankfurt por una parte y Foucault. ¿Qué nos podrías decir de esa base teórica antes de pasar a los temas prácticos? Bueno, a ver, ese artículo nace en el fondo de un trabajo de doctorado, en donde yo ya hace más de 20 años, eso delata también mi edad,
hace más de 20 años en donde yo ya obviamente estaba pensando en el tema, investigándolo, pero me di cuenta de que, claro, se necesitaba una base teórica como para poder llegar al tema de las prisiones y no caer solamente en una descripción de lo que eran las distintas cárceles a lo largo del país. En ese sentido, claro, los cursos de doctorado precisamente en la universidad me permitieron, por una parte, conocer la teoría crítica, en la versión obviamente de la Escuela de Frankfurt, y por supuesto a Foucault. Este curso lo hacía Francesco Borghese, ¿no? Exactamente. Don Francesco. A quien está dedicado el libro. Ah, sí, vi, por eso lo nombré y era un gran profesor, extraordinario. Sí, bueno, le dedico el libro a él porque en buena medida él me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que me enseñó, que quienes nos estén escuchando obviamente podrían pensar, es obvio que un profesor enseñe materias, enseñe cosas, pero yo creo que mi aprendizaje con él fue más allá. ¿En qué sentido? Primero me enseñó en una conversación absolutamente informal que no todo es ganar o perder en la vida. Por eso está dedicado a él y es lo que aparece al inicio. Y aunque parezca muy simple, efectivamente con los años lo he ido comprobando. Y lo segundo que me enseñó es que, a ver, yo, siguiendo más o menos la tendencia general del estudiantado, yo tenía, digamos, bastante desconfianza y hasta displicencia con la teoría. Consideraba que la teoría era algo más bien para filósofos y que se perdía el tiempo ahondando en ella. Esa era mi concepción y tengo que asumirlo. Porque también de alguna manera los mensajes que se nos transmitían eran eso. Por lo mismo, dado que el profesor Francesco Borghese hacía las 3 asignaturas de teoría, que eran bastante densas, complicadas, uno ahí fue entendiendo el valor que tenía la teorización y la necesidad de manejar conceptos abstractos, la importancia de manejar y de construir un marco teórico, que eso recién lo vine a tener claro en el doctorado, si tengo que decirlo. Y bueno, mis discusiones con Francesco Borghese eran un poco por eso. Porque yo recuerdo puntualmente una clase en donde tuvimos una discusión, en la cual yo le dije que esto no servía para nada. La teoría. La teoría. Y bueno, obviamente él lo tomó de una manera bastante bien, más madura que yo, también tengo que decirlo. Y poco a poco fuimos conversando y yo con los años me fui dando cuenta que tenía toda la razón, él. Por eso el libro está dedicado a él. Porque ese componente yo lo aprendí gracias a él. Y no gracias a una clase formal, sino más bien gracias a conversaciones informales y a discusiones. Y este libro tiene los 2 elementos, pues, el teórico y el práctico. Exacto. Bueno, él nunca lo dijo. Y donde esté, yo espero que no se enoje, pero yo creo que él consideraba que los historiadores no estábamos al nivel. Nunca lo dijo, pero lo daba como a entender. Y claro, obviamente en muchos aspectos tenía quizás razón. Una consulta de un aspecto que podríamos teorizar bastante, un tema que cruza todo el libro en realidad, que es la percepción sobre los pobres como portadores de una serie de vicios, entre ellos la vagancia, y como consecuencia de eso más fáciles de caer en la delincuencia y en otro tipo de males sociales como el alcoholismo y otros. Tú insistes en varias partes que eso es una percepción, pero por otro lado la percepción puede ser también una realidad que haga que sea necesario superar precisamente la pobreza y dar educación para evitar esos males. ¿Cómo lo ves tú ese diálogo entre esos 2 temas? Claro, en el fondo uno podría decir hoy día esto es más que discurso. Así es. Aquí hay, digamos, una realidad, o sea, ontológicamente esto existe, no es solo una construcción discursiva. No es solo una mirada desde fuera. Por eso, no es una construcción discursiva. Claro. Es que efectivamente es así, digamos. Lo que pasa es que, a ver,
Hay una discusión que yo creo no se ha zanjado historiográficamente, aunque se ha escrito algo sobre ella, más en el extranjero que en Chile, tengo que decirlo, y es el hecho de que, a ver, cuando nosotros trabajamos discursos que racionalizan ciertos aspectos de la realidad pasada, cuando trabajamos discursos que intentan racionalizar incluso emociones, ¿a qué accedemos nosotros? ¿Accedemos a la emoción o accedemos al discurso sobre esa emoción? Claro, hay una postura que te va a decir, no, el historiador no accede a la emoción. Yo no accedo a lo que siente un pobre, a lo que le pasó a una prostituta, a lo que en el fondo tuvo que enfrentar un mendigo o alguien que se sintió marginado. No, yo accedo a lo que se dice sobre eso. A la narración, Exacto, en la medida que también muchos de estos sujetos no tienen, o sea, pueden tener en su época un discurso propio, pero es que es un discurso fundamentalmente oral, no es un discurso letrado, no es algo que nos llegue o que quede registrado. Salvo que alguien vaya y le pregunte, pero ahí también está el filtro de quien le pregunta. Entonces hay una postura que dice en el fondo, nosotros no accedemos a eso puntualmente. Y hay posturas que te dicen, sí, nosotros podemos acceder en el fondo a lo que piensan esas personas. Que es de alguna manera lo que sostiene un poco esta historiografía de la subalternidad. Poco que nosotros tratamos de llegar al oprimido, digamos, al subalterno y entender, y hay que saber leer y leer en el entendido de interpretar lo que dice ese subalterno, tanto en una declaración judicial como en otro tipo de texto. Yo creo que historiográficamente uno llega más a los discursos que se generan sobre ciertos sujetos. Y obviamente entrar a la subjetividad de esos sujetos, aunque parezca redundante, es obviamente más complicado. Yo creo que eso se puede facilitar en la medida que uno avanza cronológicamente y te acercas más al presente. Yo creo que ahí tú puedes acceder más a esos testimonios. ¿Por qué? Porque, bueno, y esto obviamente lo han planteado los mismos filósofos hermenéuticos, a veces hay más interpretación que efectivamente reconstrucción de realidad. Muchas veces en esta mirada que quiere llegar al sujeto, a la subjetividad misma. Y eso yo creo que es más complicado porque efectivamente, claro, tú puedes hacer un ejercicio de retórica, un ejercicio muy lógico, pero que no necesariamente es un ejercicio cierto o verdadero. O sea, te calza en la medida que haces una construcción racional que es coherente, pero lo coherente no es necesariamente verdadero. Entonces, claro, yo he optado, en función de tu pregunta, más bien por acceder y preocuparme de los discursos, sin negar de que, por supuesto, existe una realidad, una existencia ontológica, porque efectivamente existen pobres, efectivamente hay situaciones de explotación, efectivamente hay subordinación, que no solo entre ricos y pobres, porque también entre los grupos o entre las clases también lo hay. Pero he preferido concentrarme en eso porque me parece profesionalmente más serio y más sostenible y más argumentable en el tiempo. Como actualmente me estoy acercando cronológicamente al presente, porque eso es lo que he estado haciendo ya en mis últimos trabajos, sí me interesa, por supuesto, recoger, como se dice también, estas voces, las voces, digamos, de quienes están involucrados en esto, cosa que por el periodo cronológico que cubre el libro, y obviamente con menos herramientas en ese momento, me era más difícil en otro momento cronológicamente poder concretar. Marco, hay un artículo que muestra los cambios que se estaban produciendo en Chile a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Lo que tú no estudias en el artículo es, por ejemplo, el ingreso de la mujer a la universidad o la expansión de la educación femenina, la lucha de las sufragistas y otras, pero sí tratas un tema que es bien interesante, que es el de las cachetonas. ¿Qué vendrían a ser estas mujeres que en alguna medida representan una resistencia, un factor de ruptura cultural o con su medio social a comienzos del siglo XX? Mira, a ver, a lo largo del libro, en algunos artículos más, en otros menos, por supuesto,
Yo creo que hay una constante, y la constante es tratar de entender a la sociedad y a la cultura de una época, o en este caso puntual de Chile, a través quizás de aquellas miradas o aquellos elementos o de aquellas conductas o de aquellos grupos o individuos más disruptivos. Lo que rompe un poco el molde. Y en ese sentido siempre se ha interpretado que lo que rompe el molde viene desde la opresión, viene desde la explotación, viene desde las clases populares, el bajo pueblo, como quieras llamarlo. Y efectivamente, generalmente ocurre así. ¿Por qué me llamó la atención este tema de las cachetonas? Eran mujeres en el fondo de jerarquía, de la aristocracia, o de las familias oligárquicas chilenas, tanto santiaguinas como en parte de provincia, que lo que hacen ellas, que uno podría pensar muy simplificadamente, que no tienen necesidades, que no pasan en el fondo ninguna pellejería, que no tienen que no tienen mayormente espacio o necesidad de ir demostrando algún elemento disruptivo ni nada de eso. Este tema de las cachetonas muestra que dentro de estas mujeres de clase alta, de un grupo, no de todas por supuesto, se dan también conductas disruptivas, que buscan salir de, en el fondo, una hegemonía, un pensamiento hegemónico que define un modelo ideal de mujer, especialmente una mujer de clase alta, una mujer que tiene que ser una fiel esposa, una buena madre, aunque en eso son asesoradas por supuesto por otras mujeres, las nodrizas, en fin, las amas de llave también muy propias de la época, y que tienen que ser siempre una mujer radiante, presentable, ¿me entiendes? Con postura, con modales, y con temas como para entretener y para poder en el fondo animar a los invitados. Y sin embargo aparecen estas mujeres que, sin perder necesariamente estas características, deciden en el fondo, como se dice vulgarmente, tomar el toro por las astas. Y meterse. Varias de ellas son escritoras, son... O sea, primero rompen ese modelo, muestran más autonomía de la que ese modelo hegemónico permite. Y esa autonomía no solamente se manifiesta en que, claro, digamos que tienen una voz, un discurso propio al momento de escribir, al momento de pintar, sino que además se permiten prácticamente las mismas libertades que el modelo hegemónico le permite a sus maridos. Porque para la época, y esto no es solamente un tema de la clase alta, en general el marido puede ser infiel y no le caen las penas de infierno. La mujer no puede ser. Sin embargo, ellas se lo permiten. Ellas tienen sus prostíbulos, por así decirlo, pero con otra connotación. Más elegantes, más ocultos, obviamente. No viven de eso, no lo necesitan, pero sí necesitan de alguna manera como liberar ciertas tensiones y mostrar que son capaces en el fondo de tener también una postura y una voz propia en el espacio público. De ahí que se junten también en determinados lugares, que usen algunas de ellas, digamos, ciertas vestimentas que las destaquen respecto del resto, etc. O sea, lo que estoy mostrando ahí, y más que el tema de lo anecdótico que puede aparecer esta mujer, digamos, de clase alta, como la, comillas, mujer chora, es el hecho de que la disrupción y que muchas veces la rebeldía, la disidencia en algo, no viene solamente del mundo popular, sino también puede estar dentro de la élite. Yo creo que tenemos una idea muy simplista, muy simplificada de las élites en general, de pensar que son homogéneas y que pensar que son los malos de la película. O sea, por supuesto hay maldad en ellos, pero también hay bondad, ojo. Y en todos los componentes sociales hay maldad y bondad. O sea, no todos los pobres tampoco son necesariamente buenos, como tampoco son malos. Entonces, aunque eso parezca una frasecita hecha, efectivamente es así y a veces historiográficamente se olvida. Porque... se ponen en un bloque así. Exacto, porque uno encuentra, qué sé yo, estas visiones, insisto, muy absolutizadas, en donde siempre hay buenos y malos. Maniquea. Exacto. Y de hecho, el bueno es muy bueno y el malo es muy malo. Parece película mala. O teleserie mala, no voy a adjetivar la nacionalidad para no meterme en problemas. Pero efectivamente es así. Y eso tú lo encuentras incluso en historiografías que se dicen críticas. Perfecto.
y que tú ahí encuentras que no lo son tanto. Marco, yo te había avisado que la última pregunta a todos nuestros invitados es, en realidad no es una pregunta, una recomendación de libro, o que nos comparta alguna lectura que a ti te haya gustado, que quieras a la comunidad de Historia, Libro y Bandera decirle que vale la pena por alguna razón. No tiene por obligación que ser de historia, pero puede ser de historia. Sí, a ver, debo decir que normalmente yo soy un lector de historia y de ciencias sociales. O sea, en verdad, salvo lo que hemos estado conversando, literatura yo prácticamente no leo, salvo alguna literatura, alguna novela social que me llame la atención en función de mis temas. Pero a ver, modestamente, sin querer compararme, pero yo creo que de alguna manera el libro que estamos comentando también es un ejercicio de sinceramiento intelectual y personal. De hecho, esos fragmentos del pasado no solamente son fragmentos monográficos de la historia chilena, de alguna manera son también fragmentos míos. En ese sentido, yo creo que hay algunas obras historiográficas que entran en esa dimensión, en la dimensión testimonial. Danos un par así. Estoy pensando en la historia continua de Georges Duby. Ya. Que me parece que más allá de que haya sido un gran medievalista y de que hable y ponga ejemplos de historia medieval, él habla un poco de lo que ha sido su oficio. De hecho, yo considero la historia un oficio. Yo recomendaría ese libro. Otro libro que también sigue una misma línea, es de un historiador español, José Ruiz Domenech, que se llama El reto del historiador, que también hace lo mismo, digamos. Obviamente los ejemplos y muchas de las temáticas tienen que ver, obviamente, con el desarrollo, obviamente, de la historia de ese historiador, pero también entra en situaciones personales, entra en testimonios que yo creo que también son necesarios para la historiografía. Son necesarios para los estudiantes y son necesarios para cualquier persona que le interese la disciplina. Darse cuenta que esta disciplina no es un círculo hermético, algo académico, extremadamente o hiper especializado que no tiene vasos comunicantes. Yo creo que es necesario mostrar, como decía al inicio, que efectivamente la disciplina y el trabajo que uno hace tiene esos vasos comunicantes y que eso no le quita ni seriedad, ni complejidad, ni menos capacidad también de cuestionar el presente. Al fin y al cabo, yo creo que todo buen trabajo historiográfico, se dedica al tema que se dedique, aunque sea del mundo antiguo, de la antigüedad clásica, tiene algún anclaje en el presente y eso es imposible, digamos, sacarlo. Entonces, yo apuesto y sugeriría ese par de obras. Perfecto. Que me parecen importantes y más o menos que representan lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, Marco, por esas dos sugerencias y muchas gracias por esta interesante conversación, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y a todos los que nos vean. Bueno, la invitación a leer obviamente el libro y también a entender la disciplina que uno cultiva en este sentido, digamos, no en un sentido tan especializado como acabo de decir, sino más amplio, una manera de entrarse a la historia de nuestro país, si es eso. Así es, pues, y para eso tenemos este programa precisamente, y nos vemos pronto en Historia, Libros y Banderas para conversar sobre otra obra y con otro invitado. Que estén muy bien, nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.